¿Y si la serpiente del Edén nunca fue una serpiente? ¿Y si detrás de aquella voz se escondía un ángel caído? Un ser que odiaba la creación de Dios. ¿Y que encontró en Eva la oportunidad perfecta para vengarse? El Génesis cuenta una historia que todos conocemos. Un jardín perfecto, un hombre, una mujer. Y una serpiente que susurra al oído. Pero, ¿alguna vez notaste algo curioso? La Biblia nunca menciona a Lucifer. Ni siquiera aparece su nombre. Solo dice: la serpiente era astuta. Y aún así, durante siglos, la mayoría creyó que esa serpiente era Satanás. El enemigo de Dios, el ángel rebelde. ¿Pero de dónde salió esa idea? ¿Quién decidió que la serpiente era Lucifer? Ahí empieza el misterio. En la tradición cristiana, los padres de la Iglesia vieron en la serpiente una encarnación del mal absoluto. Lucifer, el portador de luz que se levantó contra su creador. El orgullo que quiso igualarse a Dios. Pero, los textos judíos cuentan otra versión. Una mucho más inquietante. Ellos hablan de Samael. Un nombre que significa el veneno de Dios. O también, la ceguera de Dios. Un ángel poderoso, temido, que cumplía las órdenes más oscuras del cielo. Samael era el acusador, el fiscal divino, el que señalaba los errores de los hombres ante el mismo trono de Dios. Y según los antiguos textos rabínicos, Samael no solo observaba, actuaba. En el Talmud, Samael aparece como el tentador, el enemigo del hombre, el ángel que no soportaba la idea de que Dios amara tanto a su nueva creación. Dicen que lo odiaba, que sintió celos cuando vio a Adán en el Edén, y que juró destruirlo. En algunos escritos apócrifos, Samael es el ángel que se disfraza de serpiente para engañar a Eva. No un animal común, sino una presencia espiritual. Un ser que mezcla belleza y veneno. Su objetivo: provocar la caída, romper el equilibrio y vengarse de lo que consideraba una injusticia divina. Para él, los humanos eran criaturas frágiles, indignas del paraíso. Y en ese pensamiento nació la tentación. Mientras tanto, Lucifer representa otra historia. Su nombre viene del latín, portador de luz. Aparece asociado a Isaías 14:12, donde se habla de la caída del rey de Babilonia. Como caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Pero ese pasaje no mencionaba a un demonio, sino a un rey humano. El concepto de Lucifer como ángel rebelde fue una interpretación posterior. Es decir, el Lucifer que todos imaginamos es más una construcción teológica que una verdad bíblica. Entonces, si el Génesis nunca menciona a Lucifer, ¿por qué seguimos culpándolo? Tal vez, porque alguien más quiso que olvidáramos el verdadero nombre del tentador. Samael. En la mística judía, Samael es ambiguo. Un ángel que sirve a Dios, pero que ejecuta juicios terribles. En la Cábala, se le considera parte de la Sitra Achra. El otro lado, el dominio de las fuerzas del mal. Sin embargo, sigue siendo un sirviente divino. Un brazo oscuro del mismo Dios. Y aquí es donde todo se vuelve más complejo. Porque, según algunos midrashim, Samael no solo quiso tentar a Eva, sino poseerla. Sí, así como suena. Quiso unirse a ella para corromper la pureza de la humanidad. Para crear una descendencia mixta. Mitad divina, mitad caída. ¿Te suena familiar? Algunos relacionan esto con los hijos de los dioses, que menciona el libro de Enoc. Los Nefilim, los gigantes de la antigüedad. En ciertas versiones místicas, Samael es además el esposo de Lilith, la primera mujer rebelde.
la que abandonó a Adán y huyó del Edén. Juntos representan la fuerza del deseo, la independencia y la desobediencia. Dos entidades unidas por la rebelión. Y si eso es cierto, la tentación de Eva no fue solo espiritual, fue carnal. Una venganza simbólica y física contra Adán. Ahora, observa el contraste. Lucifer cae por orgullo. Samael cae por deseo. Lucifer busca el trono del cielo. Samael busca el corazón de Eva. Dos caminos distintos, pero ambos terminan en el mismo lugar. La pérdida del paraíso. En los textos gnósticos, todo da un giro inesperado. Ellos dicen que Samael no era un demonio, sino el demiurgo, el creador del mundo material. Un ser que creía ser Dios, pero que en realidad era solo una sombra del verdadero. Para los gnósticos, la serpiente del Edén fue quien intentó liberar a la humanidad. El símbolo del conocimiento, no del pecado. El que ofreció la luz. En un mundo gobernado por la oscuridad de la ignorancia. Y así, la historia cambia completamente de sentido. La serpiente ya no es el enemigo, sino el despertador de la conciencia. El portador del conocimiento prohibido. Entonces, ¿fue Lucifer el que trajo la luz? ¿O Samael el que trajo la desobediencia? ¿O tal vez son dos caras del mismo ser? Durante la Edad Media, la tradición cristiana empezó a fusionar ambos nombres. Lucifer, Samael, Satanás. Todos se convirtieron en el mismo enemigo. Pero los antiguos sabían que no eran iguales. Lucifer era luz caída. Samael, veneno divino. Lucifer representaba la ambición. Samael, el deseo. Y esa diferencia cambia todo. Si fue Lucifer quien tentó a Eva, entonces el pecado fue espiritual. La búsqueda del poder. El querer ser como Dios. Pero si fue Samael, el pecado fue carnal. El deseo. La atracción. La unión prohibida. La primera transgresión. No de conocimiento, sino de pasión. Y quizás por eso el castigo fue tan severo. Porque no solo se rompió una regla, sino un vínculo entre mundos. La Biblia nunca da nombre al tentador. Solo nos deja las piezas, para que armemos el rompecabezas. Y cuando lo hacemos, nos encontramos con una pregunta inquietante. ¿Fue la caída del hombre un accidente? ¿O fue parte de un plan mucho más grande? Tal vez. La historia del Edén fue el primer enfrentamiento entre dos fuerzas divinas. La luz y la sombra. El conocimiento y la obediencia. El deseo y el control. Y en medio de esa batalla, una mujer, una elección y un fruto. Lucifer o Samael. Luz o veneno. Orgullo o deseo. Dos nombres que dividen el cielo y la tierra. Dos versiones del mismo misterio. El Génesis guarda silencio, pero los antiguos textos susurran una verdad distinta. Quizás Eva no fue engañada. Quizás fue elegida. Tal vez, al comer el fruto, ella no cayó, sino que despertó. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final es inevitable. ¿Quién fue realmente el enemigo? ¿Lucifer? ¿Samael? ¿O la verdad que nunca quisieron que supiéramos? Tal vez el verdadero misterio del Edén no fue la serpiente, sino la historia que nos hicieron creer.